Imagina que estás caminando por las calles de esta ciudad china. Spoiler, es Macao. Podrías pasar por una tienda local y escuchar al dueño hablarle en portugués a su hijo. Luego bajas por la calle y, afuera de un edificio vacío, un hombre de negocios está discutiendo su compra con un agente inmobiliario. En mandarín ves un casino al final de la calle, porque Macao es la capital mundial del juego, con una industria 7 veces mayor que Las Vegas. Y decides entrar encontrando que el anfitrión te habla en inglés cuando sales, molesto por tus pérdidas, porque no hay forma de ganar en el juego. Tomas un taxi para encontrarte con tu amigo para cenar y el taxista te pregunta cómo estuvo tu día. Hablando cantonés, llegas al restaurante para cenar y en la mesa de al lado escuchas a una familia hablar una extraña mezcla de portugués y chino. Es patuá, un idioma criollo local. En el transcurso de solo unas horas, pudiste escuchar a personas nativas de esta ciudad hablar 5 idiomas diferentes. Ahora, si vives en la capital de otro país, quizá no te parezca tan extraño. Quiero decir, donde yo vivo, probablemente escucharás a personas hablar inglés, francés, alemán, quizá los idiomas de la India y Pakistán, pero aquí todas esas personas se mudaron de otro lugar y trajeron su idioma con ellas a Macao. Cada uno de esos 5 idiomas puede ser hablado perfectamente por alguien que es completamente nativo de la ciudad desde hace generaciones en su familia. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que la ciudad llega a tener 5 idiomas nativos tan diferentes al mismo tiempo? Tiene que ver, por supuesto, con su historia única, así que vamos a descubrirla. Creo que la mejor forma de hacer esto es repasar la historia de Macao. Ten en cuenta que aún no sé la respuesta. Hace poco me enteré de este dato curioso sobre el idioma relacionado con la ciudad, así que iré aprendiendo junto contigo mientras vemos esto. Mi lógica es que si se hablan 5 idiomas diferentes, debieron haber sido introducidos en algún momento a lo largo del tiempo. Así que empecemos desde el inicio de la historia de la ciudad. Bueno, tal vez desde el inicio mismo de la presencia humana. Eso no es tan relevante aquí. Hay registros de presencia humana que datan de hace unos 6000 años, pero la relevancia lingüística comienza durante la incorporación imperial china. En el 200 a.C., el área se incorporó a la provincia de Guangdong bajo la dinastía Qin. No confundir con la dinastía Qing, última dinastía china miles de años después, cerca del año 200 después de Cristo. La dinastía había cambiado a la Han, pero el mandarín aún no existía. El chino clásico antiguo era el idioma administrativo, y las formas regionales del antiguo chino del sur empezaron a usarse alrededor del siglo V. Los barcos mercantes del sudeste asiático empezaron a usar la costa de Macao como punto de reabastecimiento, trayendo comerciantes ocasionales. Hablaban formas vivas de proto-oquiano, malayo y otros dialectos que, por supuesto, llegaron a influir en el habla local. Y durante los siglos siguientes, la ciudad tuvo su desarrollo lingüístico más significativo en una consolidación del protocantonés como el idioma hablado dominante. Nació del antiguo habla local, mezclado con algo de chino clásico y tomando palabras y expresiones prestadas de aquellos que llegaron del resto del sur de Asia. La comunicación escrita continuó siguiendo la tradición clásica china, porque sí pertenecían al imperio de China, que era gobernado desde el norte, pero el cantonés hablado se convirtió en la base de una identidad local arraigada en la naturaleza costera de Guangdong, y especialmente de Macao mismo. Y la mención de Guangdong, la provincia más grande a la que pertenece Macao, es importante porque ahí se desarrolló y se habla el cantonés. No es solo el idioma de la ciudad, es el idioma de esta parte del sur de China. Con el tiempo, varios eventos históricos hicieron que personas de la región más grande migraran a Macao. Esto reforzó el uso del cantonés, como en 1277, cuando unos 50.000 refugiados huyeron de la conquista mongola del norte, aumentando la población de hablantes cantonés. Durante la dinastía Ming, entre 1368 y 1644, llegaron más migrantes de Guangdong e incluso de la provincia de Fujian. Algunos hablaban Hokkien, pero las comunidades marítimas integrales volvían a hablar cantonés. Esto reforzó ese dominio lingüístico. Así que desde muy temprano podemos decir que el cantonés fue el primer idioma de Macao.
al menos desde el siglo XIV. Ha mantenido ese papel de manera continua hasta hoy, lo que la convierte en la más antigua de los 5 idiomas de Macao. A partir de 1513, cuando Jorge Álvarez llegó al delta del río Perla, los navegantes portugueses empezaron a adentrarse en la región. Exploradores como Rafael Pestrillo comerciaron brevemente en Cantón para 1516 y Tumepirc encabezó una embajada formal en 1521, aunque al principio terminó siendo rechazada. Hubo varios enfrentamientos, como la batalla de Tunmen en 1521 y la de Xinquan en 1522, bajo la dinastía Ming. Las fuerzas repelieron los intentos portugueses de forzar el comercio con los locales, pero la presión comercial persistió. Los portugueses eran nuevos en la región y estaban estableciendo una fuerte presencia comercial incluso en Indonesia y Japón, y por supuesto querían hacer lo mismo en China. Para 1549, las relaciones mejoraron lo suficiente para que los portugueses operaran desde Shangwon y Lampacao, las islas. En 1554, un acuerdo informal abrió espacio para el comercio regulado, y finalmente en 1557, Portugal logró establecer un asentamiento permanente en lo que hoy es Macao, pagando una renta anual de 500 taeles de plata. Este es el momento en que el portugués se vuelve idioma local, hablado inicialmente solo por cientos de marineros, comerciantes y clérigos portugueses. Coexistía con el cantonés. Los residentes chinos continúan hablando cantonés. El portugués se convirtió únicamente en el idioma de la administración y el comercio exterior. Y las iglesias católicas, al principio porque los misioneros convirtieron a los locales, lo hicieron ya sea en latín o en portugués y enseñaron un idioma a esos nuevos cristianos locales. Al mismo tiempo, el hecho de que los portugueses gobernaron la ciudad durante casi 500 años fue importante. Ten en cuenta que Portugal solo devolvió Macao a China en 1999. Esos son más de 4 siglos de que el portugués fuera el idioma de la administración local y de que personas portuguesas migraran para vivir ahí. Aún hay restos de monumentos portugueses y nombres de calles. Es realmente interesante y hace que Macao sea una ciudad única dentro de China. Así que ahora tenemos el cantonés y el portugués como los 2 idiomas principales de la ciudad. Gracias a la permanencia de los portugueses surgió un tercer idioma, también un patuá. Comenzó a surgir alrededor de 1600 como un idioma criollo, que, si lo entiendo bien, es básicamente el concepto de 2 idiomas mezclándose para crear un tercero. Es como el producto de esos 2. Debido a que pocas mujeres europeas llegaron, los colonos portugueses a menudo se casaban con mujeres chinas locales y sus hijos crecían entre 2 mundos. La iglesia y el comercio dominados por el portugués de su padre, y el habla cotidiana moldeada por el cantonés de su madre. Además, encima de eso, las redes marítimas asiáticas introdujeron más influencias malayas por el vínculo de Macao con Malaca, que también fue conquistada por Portugal en 1511. A principios del siglo XVII, esta mezcla de idiomas se estabilizó en el patuá macaense, un criollo basado en el portugués, enriquecido por la estructura cantonesa y vocabulario del malayo, además de singalés y más tarde español. Incluso fragmentos de inglés que provenían de otros comerciantes de paso. Así que alrededor de 1600 Macao se convierte en el hogar de 3 idiomas: cantonés, la base de su identidad local; portugués, la voz colonial, comercial y religiosa; y patuá, hablado en hogares mixtos. De hecho, es el primer idioma y el único que es exclusivo de Macao. El siguiente periodo fue el de la Unión Ibérica para Portugal. Las coronas de Portugal y España fueron gobernadas juntas por Felipe II de España, y durante este tiempo Macao prosperó económicamente. El comercio entre China y Japón, China y Goa y a través del Pacífico hasta la Manila española trajo enormes ganancias. En 1587 Felipe convirtió Macao de asentamiento en ciudad. Las instituciones católicas crecieron muy rápido, y los jesuitas y dominicos fundaron iglesias y escuelas. El portugués y el latín se arraigaron en la educación formal y en la vida eclesiástica. Macao fue en realidad un asentamiento clave para los planes de colonización española. Hice todo un video sobre esto. Tenían un plan bastante loco para conquistar toda China, como lo habían hecho en América, y Macao era como el punto de partida para ese proceso de conquista.
Pero de todos modos, a pesar de esto, el cantonés siguió siendo abrumadoramente dominante entre la población local. Los portugueses nunca superaron los 1200 entre unas 26.000 personas en 1640, y justo cuando Portugal obtuvo su independencia total de España ese mismo año, su influencia en Asia Oriental comenzó a desvanecerse. El shogunato Tokugawa aisló a Japón de la influencia cultural extranjera en 1637 y esto cortó una de las rutas comerciales cruciales de Macao. El monopolio marítimo empeoró tras la captura de Malaca por los holandeses en 1641 y el decreto del emperador Kangxi en 1685, que terminó con algunos privilegios portugueses. Desde el siglo XVII, comerciantes de Gran Bretaña, Francia, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Rusia y Estados Unidos comenzaron a visitar Cantón y, en ocasiones, Macao. Aunque lenguas como el francés, el neerlandés y el inglés entraron en estos entornos comerciales, la vida multilingüe local seguía girando en torno al cantonés, el portugués y el patuá, pero el inglés acechaba en el horizonte, esperando una oportunidad. Y así llegó el auge de la ciudad vecina de Macao, Hong Kong, que, como probablemente sabes, también fue gobernada por europeos durante siglos. El Tratado de Nankín de 1842 entregó Hong Kong a Gran Bretaña. Su puerto de aguas profundas desvió el tráfico comercial principal lejos de Macao, y ahora un número creciente de personas viajaba entre las dos ciudades. El inglés empezó a usarse en Macao como idioma de negocios y transporte marítimo, desplazando parcialmente al portugués. 2 años después, en 1844, Portugal separó formalmente Macao del Estado de la India y lo reconoció como su propia provincia de ultramar. Esto no fue reconocido por Pekín en 1846. El gobernador Juama de Freire do Amaral afirmó la soberanía portuguesa de manera más agresiva, deteniendo los pagos de renta y tomando el control de Taipa. Y esto tuvo un pequeño impacto en el uso del portugués, intentando detener la invasión del inglés en la ciudad, pero a largo plazo no tuvo éxito. Desde mediados del siglo XIX en adelante, el inglés creció significativamente, particularmente a través de esos vínculos comerciales, operaciones portuarias y más tarde en los casinos y el turismo, así como a través de las redes económicas dominadas por Hong Kong. A fines del siglo XIX, el patuá macaense empezó a decaer entre los jóvenes. A medida que la educación formal y el portugués estándar ganaron prestigio, el patuá se asoció con los hablantes mayores y la informalidad. Duró hasta el siglo XX, pero hoy va desapareciendo gradualmente. Aunque existe, se habla mucho menos y algunas personas dicen que está en riesgo de desaparecer. Pero aún así, la influencia del inglés siguió expandiéndose en estos sectores prácticos. Para la década de 1930, cuando Macao comenzó a servir como un punto estratégico de tránsito aéreo, Panam, en realidad, inició un servicio de hidroaviones en 1935. El inglés también se afianzó entre los operadores de transporte y comerciales. Básicamente, cuando la ciudad empezó a abrirse al resto del mundo, usaron el inglés como el idioma para hacerlo. Aunque al principio se usaba el chino clásico en la administración de la ciudad, para este momento ya había sido completamente reemplazado por los otros 4 idiomas, sobre todo el cantonés, luego el portugués y el patuá, y ahora el inglés. Pero el chino del norte estaba regresando. En la Segunda Guerra Mundial, la neutralidad de Portugal hizo de Macao un refugio para refugiados, aumentando su población de 20.000 a 70.000 en pocos años. Entre estos refugiados había personas del norte y centro de China que trajeron el mandarín a Macao en mayor cantidad. Por primera vez, tras la caída de Hong Kong ante Japón en 1941, Macao prosperó brevemente como puerto neutral. La presión japonesa creció en 1943, pero nunca hubo una ocupación total. Después de la guerra, cuando se fundó la República Popular China en 1949, Beijing declaró que los antiguos tratados con Portugal eran inválidos, pero algunos acuerdos prácticos retrasaron los cambios en el estatus de Macao. Pero esto no significaba que el mandarín no siguiera volviéndose más influyente. Pero el inglés no se estaba rindiendo, porque un par de décadas después, cuando el sector de los casinos empezó a explotar en la ciudad, el inglés simplemente explotó. Después de la Revolución de Portugal, en 1974, la descolonización pasó a ser política oficial y se intensificaron las negociaciones con China. En 1979 se establecieron relaciones formales y Macao fue reconocida oficialmente como territorio chino bajo administración portuguesa. Para ser devuelta a los chinos antes del final del milenio,
pero conservando autonomía y garantizando la supervivencia del portugués como lengua cooficial, y así, en diciembre de 1999, Macao fue devuelta oficialmente a China, y desde entonces, a medida que China retomó el control, el mandarín se ha vuelto cada vez más hablado e importante en la ciudad, pero los otros idiomas siguen presentes en alguna dimensión u otra. Al recorrer el Macao moderno aún atraviesas siglos. En unos segundos vas a escuchar cantonés regateando en el mercado, la voz de los pescadores locales. Desde 1152 leerás textos legales en portugués en el juzgado, sin cambios desde 1557. Puedes escuchar inglés en cualquier casino que probablemente no estaría ahí sin Hong Kong, y puedes captar mandarín de los visitantes de la China continental, reflejando esos movimientos migratorios desde 1949, y si tienes suerte también puedes escuchar un poco de patuá, haciendo de Macao una ciudad que tal vez no se parezca a ninguna otra, teniendo no uno, ni dos, ni tres, sino 5 idiomas nativos propios. Muchas gracias por ver este video y nos vemos la próxima vez para más conocimientos generales.